Hace poco hice un video donde explico por qué se conecta el neutro y la tierra en una instalación eléctrica y recibí muchos comentarios como por ejemplo por qué en el diagrama pongo dos electrodos o que ese sistema no se usa en todos los países, y me parecen comentarios muy válidos. Yo agradezco que se me hagan este tipo de comentarios porque la verdad es que nadie lo sabe todo y eso me ayuda a mí a aprender cosas nuevas. Después de una revisión, la información del video es correcta, pero yo estoy hablando en ese video sobre el principio de funcionamiento detrás de un sistema que se explica en la norma eléctrica. Ese principio de funcionamiento funciona en cualquier país. La diferencia es que ese sistema no se utiliza en todos los países, entonces quizá por eso hay una discrepancia. Hoy voy a concentrarme en los sistemas puestos a tierra que están cubiertos en el artículo 250 de la norma oficial eléctrica. Toma en cuenta, yo no soy un profesor, yo te estoy compartiendo lo que he aprendido en mi experiencia laboral que funciona y que es un sistema seguro. Puede que esta normativa eléctrica aplique solamente a algunos países, puede que en tu país se aplique otra, pero ya sea que uno esté haciendo una instalación en Canadá, Estados Unidos, en México, en Costa Rica, donde sí aplica este código eléctrico, o uno esté en algún otro país de Latinoamérica donde se aplique otra normativa, donde se utilicen otros sistemas, aquí estoy explicando solamente el principio de funcionamiento detrás de la regla. Las reglas pueden cambiar, la normativa cambia, es diferente en cada país, pero los principios detrás de esas reglas siempre aplican en cualquier parte del mundo. Así que eso es lo que voy a explicar, el principio de funcionamiento detrás de estos sistemas puestos a tierra del artículo 250 de la norma oficial eléctrica. Y como la norma cambia dependiendo del país, yo te recomiendo revisar siempre los requisitos que hay de parte de tu suministrador o de parte de la autoridad local. Aquí vamos a hablar acerca de qué es la puesta a tierra, por qué la conectamos, dónde conectamos el neutro y la tierra, por qué lo hacemos solamente una vez y por qué lo hacemos. Y voy a comenzar con lo básico porque muchas veces la confusión viene de mezclar conceptos. En la norma se utilizan a veces nomenclatura muy parecida que puede prestarse a confusión entre el neutro, el cable de puesta a tierra, el cable para el electrodo de puesta a tierra, el electrodo de puesta a tierra. En la norma que se utiliza aquí en México, el cable del neutro tiene el nombre de conductor puesto a tierra. Y el cable verde que se utiliza para unir las carcasas y los componentes metálicos de los equipos se llama conductor de puesta a tierra. Entonces notas la diferencia, ¿no? Uno es conductor puesto a tierra, es diferente al conductor de puesta a tierra. O sea, sí, es como si quisieran que uno no entendiera. Y por otro lado, tenemos el conductor de puesta a tierra, que es el cable que conecta todos los componentes metálicos de la instalación con el electrodo de puesta a tierra que va instalado en la tierra. Y es el electrodo de puesta a tierra, es el componente de la instalación que instalamos en la tierra, que conectamos directamente con el suelo, que pueden ser diferentes componentes de acuerdo a la norma. Y por otro lado tenemos el puente de unión principal. Según la norma, este puente de unión principal es la conexión en la acometida entre el conductor del circuito puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra del equipo. Lo vemos en este diagrama. Este es el conductor puesto a tierra, este es el conductor de puesta a tierra, este es el conductor del electrodo de puesta a tierra, este es el electrodo de puesta a tierra y este es el puente de unión principal. Vamos a resolver la pregunta de por qué en el diagrama yo puse dos electrodos de puesta a tierra. Para poder entender por qué hay dos, primero tendríamos que entender por qué hay uno. ¿Por qué se instala un electrodo de puesta a tierra? Hay muchas ideas diferentes sobre esto, pero hoy vamos a tocar el principio de por qué se instala un electrodo de puesta a tierra en un sistema de puesta a tierra, en un sistema puesto a tierra. Pregunta, ¿existen los sistemas no puestos a tierra? La respuesta es sí existen y sí funcionan bien. De hecho, en el pasado todas las instalaciones eran instalaciones eléctricas no puestas a tierra. El problema es que estas instalaciones conllevan algunos riesgos que pueden dañar equipos sensibles a sobrevoltajes. De acuerdo al libro Industrial Power Systems Handbook, menciona que hay por lo menos 8 fuentes de sobrevoltajes que podrían causar daños a los sistemas. Entonces los sistemas no puestos a tierra generan problemas. Estos son algunos de esos problemas. Y en este tipo de sobretensiones la fuente no es el transformador. En estos casos la fuente suele ser un campo eléctrico o un campo magnético colapsándose, una fuente externa de mayor potencial. En estos casos la tierra es parte de ese circuito. ¿Qué significa esto? No significa que la corriente quiere llegar a la tierra para dispersarse y disiparse ahí, sino que la tierra misma forma parte de ese circuito. Por ejemplo, en esta lista de fuentes de sobrevoltaje tenemos el contacto con una fuente de voltaje superior, donde podría ser que una línea de media tensión entre en contacto con una línea de baja tensión.
hay un sobrevoltaje, hay una corriente excesiva, pero ambos sistemas están referenciados a la Tierra. Esa corriente que procede de ese sobrevoltaje usa la Tierra para completar el circuito, ¿no? Ocurre porque estos sistemas están referenciados a Tierra. Otro ejemplo que aparece ahí son las descargas atmosféricas. La realidad es que los rayos es un fenómeno que aún no se entiende bien cómo funcionan, pero podríamos decir que conceptualmente es un circuito nube-tierra. Es como un enorme capacitor con el material dieléctrico siendo el aire, y la corriente completa el circuito al regresar a la Tierra. La Tierra nuevamente forma parte de ese circuito. Esta es la idea. ¿Por qué conectar? ¿Por qué referenciar los sistemas a Tierra? ¿Por qué hacer sistemas eléctricos puestos a Tierra? Y estos sistemas eléctricos puestos a Tierra se conectan literalmente a la Tierra. Y claro, si recapitulamos en la historia, vamos a ver que los sistemas eléctricos no eran puestos a Tierra, y los primeros sistemas de puesta a Tierra comenzaron con las compañías eléctricas que lo hacían. Y como las corrientes producidas por estos sobrevoltajes en estos sistemas sí utilizan la Tierra, o sea, sí van a la Tierra, por eso existe la idea equivocada de que la corriente de falla va a la Tierra, se disipa a la Tierra, y que para eso es el electrodo de puesta a Tierra en una instalación doméstica, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo? O sea, el desarrollo de la tecnología misma ha exigido que se instalen este tipo de sistemas puestos a Tierra, en especial por equipos como estos, como una computadora, un celular, que funcionan en base a electrónica muy sensible, y estos son sistemas que se pueden dañar muy fácilmente por sobrevoltajes, así que el mismo desarrollo de la tecnología ha exigido que se instalen sistemas puestos a Tierra, o sistemas para evitar este tipo de sobrevoltajes aunque no estén puestos a Tierra. Por eso sí siguen existiendo sistemas no puestos a Tierra. Hay una sección de la norma que los cubre y que te explica cómo hacerlos, y bueno, parece que este tipo de sistemas son comunes en muchos países donde se utilizan otros métodos para detectar estas corrientes de falla y para deshacerse de estos sobrevoltajes, que de hecho los cubre la norma en los artículos 250.21.21 y 250.22. Ahí se habla de una serie o de instrucciones específicas que se tienen que seguir si se quiere instalar un sistema eléctrico no puesto a Tierra. Pero bueno, estamos hablando de un sistema eléctrico, ahora sí, un sistema eléctrico puesto a Tierra. Si hay una compañía de suministro eléctrico que en el lado secundario de su transformador conecta el neutro con un electrodo de puesta a Tierra, ya tienes un sistema eléctrico puesto a Tierra. No va a permitir que hagas una instalación eléctrica no puesta a Tierra y después te conectes a ellos. Te va a exigir ahora esa instalación puesta a Tierra de tu lado. Y como estamos hablando ahorita, si esta compañía suministradora tiene un sistema puesto a Tierra, aquí es donde entra el artículo 250.24, el inciso A. Y con esto respondemos a la primera pregunta: ¿por qué se instala un electrodo de puesta a Tierra? Primero es uno, porque la compañía eléctrica instala un electrodo de puesta a Tierra en su sistema, que era una referencia a Tierra. Desde su transformador conecta del lado secundario, el neutro lo conecta a la Tierra, y ahora la compañía te va a exigir a ti en tu instalación privada, doméstica, industrial, comercial, te va a exigir a ti conectar un electrodo de puesta a Tierra, tú mismo tener tu sistema referenciado a Tierra, o en otras palabras, un sistema eléctrico puesto a Tierra. Y ahora por eso es un segundo electrodo de puesta a Tierra en la instalación doméstica. Y ya para cerrar con este punto, se presta mucho a confusiones. O sea, sí pareciera que la corriente quiere ir a la Tierra porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Pero no es así, no necesariamente es así. El principio es que la corriente siempre regresa a su fuente, y en este caso la Tierra forma parte de ese circuito cerrado. En este caso no cambia ese principio. Lo que cambia es qué es lo que se considera la fuente en cada una de estas situaciones, en cada uno de estos 8 fuentes de sobrevoltaje que vimos. ¿Qué se considera la fuente? No es que la corriente quiera ir a la Tierra porque es su naturaleza. Ok, ya vimos por qué hay un electrodo de puesta a Tierra, ya vimos por qué hay 2 electrodos de puesta a Tierra, por qué en el diagrama muestro 2. Ahora, ¿qué dice la norma oficial mexicana sobre dónde conectar tu electrodo de puesta a Tierra? Bueno, este electrodo de puesta a Tierra se conecta a tu instalación por medio del cable del electrodo de puesta a Tierra, y este cable, la norma te permite conectarlo al neutro del servicio en ubicaciones específicas. Según el 250.24, que se describe que un servicio puesto a tierra debe de tener este conductor del electrodo de puesta a tierra conectado al conductor puesto a tierra. Esto es el neutro en el servicio. Y ese mismo artículo, a los incisos A1, permite hacerlo en puntos accesibles desde la llegada del servicio hasta el bus o terminal del neutro en el desconectador de servicio. Esto define la puesta a tierra del sistema, no define la unión principal, no define el puente de unión principal entre el neutro y la tierra. Esto solamente es el sistema
puesto a tierra de acuerdo a la norma. Pero ahora sí que ya sabemos dónde vamos a conectar nuestro electrodo de puesta a tierra, podemos hacernos la pregunta: ¿dónde vamos ahora a conectar el conductor puesto a tierra con el conductor de puesta a tierra? Esto no se define en una sola frase, hay que tomar varias frases en conjunto, combinarlas, y cuando se dice de conectar el neutro de la tierra, en realidad se están refiriendo a un componente que la norma llama Main Bonding Jumper o puente de unión principal, que es un puente que conecta ambos, conecta tu conductor puesto a tierra con tu sistema de interconexión de los componentes metálicos que no deberían de llevar normalmente corriente en todo tu sistema. Pero ¿cómo sabemos que el código lo exige? Esto es por dos ideas que están vinculadas. Primero, el código exige que exista un camino efectivo de la corriente de falla. Este camino tiene que ser de baja impedancia, que regrese a la fuente y que haga operar el interruptor. Esto según el artículo 250.4 A5. Y ahí mismo dice el código, aclara algo muy clave: la tierra, es decir, el suelo, no se considera un camino efectivo de falla. No es un camino efectivo de retorno para la corriente de falla. Entonces, si la falla no debe depender del suelo, el retorno tiene que ser metálico y continuo hasta la fuente. Segundo, para que este camino de falla sea real, el gabinete del equipo de servicio y el conductor del electrodo de puesta a tierra tienen que estar unidos al neutro del servicio en el punto correcto. Ese puente es el puente de unión principal y el código lo define como un conductor o medio adecuado, que puede ser un tornillo, puede ser una barra, un conductor. Y tercero, el código también deja claro que esta continuidad entre neutro, gabinete y conductor de puesta a tierra solo se permite en el equipo de desconexión principal del servicio. En el artículo 250.24 A5 se prohíbe conectar el neutro a partes metálicas o al conductor de puesta a tierra del lado de la carga del desconectador de servicio. Y enseguida aclara la excepción práctica que dentro del gabinete del desconectador principal sí se permite esa continuidad. Eso se hace solamente una vez. Eso es de lo que hablamos. Solamente una vez se conecta en el servicio en un solo punto principal. Solamente en ese lugar se te permite conectar la barra de terminales de conexiones de neutros con la barra de terminales de conexiones de tierra o de puesta a tierra. Bueno, lo primero es que el código exige que haya un camino de baja impedancia para el retorno de la corriente de falla a tierra. ¿Esto qué significa? Esto significa que si algún conductor energizado toca alguna parte metálica de tu instalación, toca algo que no debería estar conduciendo corriente, automáticamente lo energiza. Ahora, esa corriente es una corriente de falla a tierra. Se le llama tierra porque todo tu sistema metálico de tu instalación, ese cable verde que conectas a cada uno de tus equipos, al final está conectado a tu conductor del electrodo de puesta a tierra, que al final está conectado al electrodo de puesta a tierra, que está conectado a la tierra literalmente, y por eso se te llama una corriente de falla a tierra, pero no significa que está yendo a la tierra, porque la misma norma, el mismo artículo 250.4 A5 te dice que la tierra no puede ser, no se considera un camino apropiado para el retorno de la corriente de falla a tierra. ¿Por qué? Porque la resistencia es demasiado alta, no permitiría un flujo de corriente lo suficientemente alto como para que abra el breaker y disipe esa corriente, para que te hagas saber de esa falla a tierra. Por eso el camino de retorno de falla a tierra tiene que ser un camino metálico, puede ser un cable, puede ser la tubería metálica, puede ser algún otro componente de tu instalación que represente esa ruta de baja impedancia. Por eso el artículo 250.28a define que esa unión, ese puente de unión principal entre todo tu sistema metálico, todos tus conductores puestos a tierra y tu conductor de puesta a tierra, tiene que ser algún conductor, algún tornillo, alguna forma de unión que facilite el flujo de corriente de falla a tierra. Para que ese camino de retorno de la corriente de falla a tierra sea real, tiene que existir una conexión entre el gabinete principal, tu gabinete de servicio donde está tu desconectador principal, donde llega tu acometida, y los conductores de puesta a tierra y tu conductor puesto a tierra, que es el cable de neutro. Y esta conexión tiene que hacerse en el punto correcto. Esta conexión es lo que la norma llama el puente de unión principal. Y tercero, el código también deja claro que esta unión entre tu conductor de puesta a tierra de equipos, el gabinete principal, y tu conductor puesto a tierra, que es el neutro, solo puede hacerse en un solo punto de toda tu instalación. Y ahora surge la pregunta: ¿por qué solamente conectamos esto en un solo lugar de toda la instalación? Bueno, ahora vamos a ver un diagrama, quizá esto nos pueda ayudar a visualizarlo un poquito mejor. Pero la realidad es que esta no es una decisión arbitraria, esta es una decisión que tiene mucho sentido y tiene que ver con cómo funciona el neutro dentro de operación normal. En un sistema típico, el neutro es un conductor activo, normalmente este lleva corrientes de retorno, en especial mientras las cargas están operando. Ahora, si un tablero secundario, un subtablero, ahí volvemos a unir el neutro con la tierra,
lo que estamos haciendo es crear un segundo camino de retorno para esa corriente. Y pues la corriente no es de que elija el camino con menos resistencia, sino que la corriente va a tomar todos los caminos disponibles para regresar a su fuente. Aquí la corriente se divide entre esos dos caminos en proporción a su impedancia, y eso significa que parte de la corriente que debería de regresar por el neutro ahora empieza a circular por otras partes de tu instalación. Ahora empieza a circular por el conductor de puesta a tierra de equipos, circula por el gabinete metálico, por tuberías, charolas, estructuras metálicas, y ya estás energizando ahora toda tu instalación. El código llama a ese tipo de corrientes corriente objetable. Es una corriente que está circulando por todas las partes metálicas que no deberían llevar corriente en operación normal. Ahora, el artículo 250.6 de la norma refuerza esta idea por el hecho de que prohíbe que existan corrientes objetables en tu instalación, y esa es la razón por la que solamente conectamos el neutro y la tierra en un solo punto de toda la instalación. Algo fácil para que lo puedas recordar es que si tienes un tablero principal, conecta el neutro y la tierra solamente ahí. Mientras que si tienes un tablero secundario, un subtablero, allí nunca vas a conectar el neutro y la tierra juntos, nunca vas a conectar tu neutro al gabinete. Siempre van a estar aislados el uno del otro. Y ojo también en los casos especiales donde tienes un transformador instalado dentro de tu propiedad, ahí se exigen cosas diferentes, pero de lo que hablamos ahorita cubre la mayor parte de las instalaciones domésticas y comerciales. Con esto cubrimos esta parte en la que resolvemos algunos o tocamos algunos de las preguntas, de los mitos o discrepancias que pudieron haber notado en el video anterior. Muchas gracias por ver, y si te interesa conocer un poquito más a profundidad cómo realizar instalaciones eléctricas puestas a tierra, entonces escríbelo aquí abajo en los comentarios. Me encantaría hacer un video sobre eso, es mucha información, la verdad este tema es muy vasto. Y bueno, en fin, te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para ver este video. Nos vemos después, adiós.